Hola chicos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en una clase de literatura, en esta ocasión para hablar sobre el tema de la descripción. Recordemos que anteriormente ya hemos desarrollado la autobiografía. En esta ocasión vamos a tratar una pequeña parte de lo que vendría a ser un texto literario de los cuales nosotros conocemos. Es importante saber a qué se refiere la descripción, porque este es un recurso que nosotros utilizamos sobre todo en obras literarias. Lo utilizamos justamente para detallar algunos de los rasgos que pueda tener aquel objeto, lugar o persona de la cual queremos hacer un listado de características. Ustedes ven ahí a una persona que está dibujando a otra y que le está señalando justamente algunos detalles. La descripción es así. Se tiene que atender, se tiene que reparar en detalles mínimos de aquello que yo quiera describir. Hasta ese punto puede llegar la descripción. Todo depende de qué es lo que querramos nosotros describir, cómo vamos a describir, qué vamos a usar para describir, ¿no? Todas esas herramientas para poder hacer una buena descripción. Vayamos al tema en sí, a cómo conceptuar. Pero antes tenemos nosotros un texto de motivación. Es un extracto del libro llamado Corazón de Edmundo de Amicis, que dice lo siguiente: es el más alto y fuerte de la clase, el mejor. Todo lo que se le pide lo presta. Nunca se ríe ni habla. Permanece quieto en su banco, muy estrecho para él, con la espalda encorvada y la cabeza metida entre los hombros. Toda su ropa le queda ajustada. Lleva la cabeza rapada y usa la corbata siempre torcida. Es buenísimo para las matemáticas y lleva sus libros cuidadosamente forrados y sujetos con una correa roja. No se enoja nunca, pero pero pobre de él que le diga que lo que él afirma no es verdad. Cuando lo miró, cuando lo miro, me sonríe con los ojos, como diciendo, somos amigos y yo lo quiero mucho. La pregunta que yo haría para la reflexión es, ¿cuáles son sus características de personalidad? ¿Cuáles son sus características físicas? ¿Qué es lo que especialmente se dice de él? ¿Qué aspecto describe el texto sobre el protagonista? Entonces nos podemos quedar un momento ahí, paramos el video y empezamos a contestar lo que se nos ha preguntado ahora. Bien, después de haber contestado, nos vamos a poder dar cuenta que
que en realidad todo lo que ya pude haber dicho está en el texto, ¿no? Y justamente esa forma de descripción que está en este texto es una forma ordenada, es una forma que está ahondando justamente en dos cuestiones que se pueden presentar a una persona. Por un lado, su rasgo físico y por otro lado también lo de la personalidad en cierto modo. Ese es un extracto de cómo nosotros podemos aprender a describir. ¿Y para qué nosotros necesitamos una descripción? Para poder enriquecer mejor nuestro texto. Y este justamente nos diga ciertos rasgos de nuestro personaje. Pero, ¿qué tendrá que ver mucho la descripción de un personaje? Por supuesto, porque esta descripción la asociamos a veces a la atmósfera de la historia que vamos a leer, sea un cuento, sea una novela, en fin, ¿no? Entonces es muy orientador lo que se pueda decir respecto al personaje. No solamente el personaje, sino también puedo escribir pues lugares, por ejemplo, ¿no? Y que de acuerdo a eso yo sepa cuál va a ser la sucesión de los hechos de alguna manera, ¿no? Cómo es que se están presentando las situaciones, ¿no? Cuál es la atmósfera en la cual se va a manejar la historia, ¿no? En fin. Bien, ahora nosotros conceptuemos. La descripción es una pintura hecha con palabras. Evidentemente, se está hablando de una manera metafórica. ¿En qué sentido? En que nosotros cuando utilizamos palabras, hacemos todo lo posible porque aquellas palabras puedan evocar o puedan ayudarnos a representar una imagen, ¿correcto? Es por eso que acá algunos podrían mencionar que la descripción es una pintura. Describir algo es como presentar una pintura, es como presentar una fotografía. Y de esa manera debería de ser una descripción. Por solamente ponerles un ejemplo, nosotros tenemos novelas, cuentos que han sido llevadas al cine o no sé, a la televisión. Para que nosotros podamos tener las características exactas de ese personaje y poderlo armar con cierta vestimenta, cierta personalidad, cierta actuación que va a tener en la historia, he debido de atender a las descripciones que se han hecho dentro de la novela. Por ejemplo, cómo nosotros podemos imaginar un mundo como el de Narnia, o en el de Señor de los Anillos, o en el de Harry Potter, si es que si no hubo descripciones exactas como se presentan en los libros. Entonces, se dan cuenta que la descripción me ha ayudado a presentar algo de forma casi fotográfica, ¿no? Y que es muy importante dentro de obras, sobre todo narrativas. Sigamos entonces. La descripción es una pintura hecha con palabras mediante la cual el que describe ha de causar en el lector la emoción y el sentimiento que se ha propuesto. Por supuesto, ya lo hemos mencionado. Los textos narrativos incluyen la descripción y el diálogo como formas expresivas imprescindibles. ¿Qué quiere decir eso? Necesarias.
ya que son el medio adecuado para caracterizar a los personajes, descripción y diálogo. Y a los ambientes, no, en este caso solamente descripción. En la narración predominan los verbos, en la descripción los sustantivos y los adjetivos. Describir es relatar con palabras lo que se observa o se siente. Es una técnica literaria que se utiliza cuando se quiere plasmar, como una pintura, aquello que se ve. Es el modo que utilizamos para presentar lingüísticamente la realidad. Y como había mencionado, es una de las mejores formas de poder armar a un personaje, ¿no? Las características físicas o psíquicas o psicológicas de un personaje. Bien, ahora pasemos un tanto a conocer qué tipo de descripciones tenemos. Por un lado tenemos una descripción desde un punto de vista objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hacemos una descripción objetiva, nosotros reflejamos los objetos o los seres de forma real. Entonces el autor no va a manifestar sentimientos y emociones sobre lo que describe, no. Va a usar adjetivos, sí, pero no van a ser adjetivos que van a salir fuera de la realidad. Si algo es rojo, es rojo. Si algo es pequeño, ¿no? O es grande, en fin. Pero no va a aumentarle o va a exagerar, digamos, en las características. ¿Dónde vamos a obtener estos? Vamos a utilizarlos, por ejemplo, en documentos científicos, ¿no? Por ejemplo, alguien dice o alguien escribe: en Ancash abundan las lagunas pequeñas. Algunas son de agua muy salada. Esa es una descripción que no es una cuestión subjetiva, que simplemente se ha observado, ¿no? Y que es muy cierta. Algunas son de agua muy salada, rodeadas de escasa vegetación. En otras zonas el paisaje es muy árido, es decir, desértico, seco, ¿no? En fin. Entonces, ¿eso es posible en la realidad? Por supuesto que es posible. Ahora, si hubiésemos dicho, por ejemplo, algunas lagunas son tan pequeñas como una hormiga, en ese sentido no tendríamos algo que coincida con la realidad, porque ya estamos colocando un elemento subjetivo ahí. ¿Qué clasificación tiene esta descripción objetiva? Por ejemplo, puede ser técnica, puede ser científica o puede ser retórica. En ese sentido, diríamos que puede ser un poco más técnica o científica esta descripción objetiva. Por ejemplo, la técnica tiene que ver con que esta descripción va a informar los aspectos que permitan al usuario entender en qué consiste y cómo se utiliza un producto. Por ejemplo, los folletos técnicos, los libros de instrucción, en fin, o los manuales de instrucción. Por ponerles un ejemplo, en los celulares antes había manuales porque era un aparato reciente, ¿no? No se sabía la forma de encendido, la forma de configuración, ¿no? En fin, estaba detallado dentro de un manual que siempre venía con los celulares. Hoy en día también, pero la gente no le temo mucha atención porque un celular es de uso ya muy común. Entonces, por ejemplo, si nosotros compramos un aparato nuevo, siempre nos va a venir esos manuales que nos van a indicar sus componentes, van a escribir sus componentes y también para qué sirven cada uno de los componentes, ¿no? Por otro lado,
descripción objetiva científica, ¿no? A través de ella los científicos ofrecen información sobre objetos, procesos o fenómenos científicos. Por ejemplo, cuando hablan de animales, le dan su terminología científica, no nos suelen decir pues a qué familia pertenecen, no cuál es su hábitat, no, en fin, todo ello vendría a ser una descripción objetiva científica. Y por último tenemos la retórica, que pretende dar a conocer y persuadir. Esta puede incluir figuras literarias, pero no son con una situación o intención estética, sino persuasiva, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde lo podemos encontrar? En folletos turísticos y en folletos publicitarios, ¿no? Por otro lado, a ver, vamos a tener este ejemplo. Te invito a que tú lo leas y me puedas decir cuál de los tres descripciones antes mencionadas puede ser este ejemplo. Entonces, acá paramos un poco el video y contestamos. Bien, sí, seguramente tú has acertado y ya sabes cuál es la respuesta. Si has mencionado que es una descripción técnica, quiere decir que te has dado cuenta y has aplicado bien el concepto de descripción técnica. Por otro lado, tenemos la descripción subjetiva. En ese sentido, nosotros tenemos que explicar que el autor refleja sus sentimientos y emociones que a la vez describe, ¿no? En este caso abundan figuras literarias como comparaciones, metáforas, epítetos, ¿no? Y otros más. Y por supuesto, si yo he utilizado figuras literarias, quiere decir que estoy haciendo descripciones desde un punto de vista literario, ¿no? Entonces se van a utilizar las descripciones literarias. ¿Dónde podemos encontrar estas descripciones? En poemas, novelas, cuentos, en fin. Entonces, por ejemplo, en el texto, ¿no? Dice, esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altísimo, caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasoles, su cuerpo de color carmelo avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estancadas musulmanas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. ¿A quién estará describiendo? ¿Se te hace conocida esta descripción? Pues bien, te diré que es al caballero Carmelo del cuento, justamente que lleva también el mismo título, El caballero Carmelo, de Abraham Valdemar. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para que nosotros podamos describir? Primero, saber observar la realidad. Segundo, seleccionar y ordenar aquellos detalles que hemos observado. Y tercero, expresarlo en los datos, ¿no? Por ejemplo, lo que podemos hacer primero es que nosotros podamos describir aquello que conocemos bien. No podemos describir aquello que no conocemos bien. Y nos tenemos que dar cuenta en los detalles, ¿no? Para ello, por eso, ¿no? Hay que fijarnos en ciertas cuestiones que nosotros podemos percibir mediante los sentidos. Por ejemplo, que rasgos físicos, ¿no? Estatura, color de piel, ojos, pelo, boca, nariz, o rasgos psicológicos como si es bueno, malo, ¿no? Es amable, desadento, violento, pacífico, en fin. Una vez que me he dado cuenta de esas características, ¿no? Tengo que saber ordenarlos, ¿no? Tengo que saber seleccionar.
los más importantes, quizá para describir a una persona, un objeto, un animal, un lugar, ¿no? En fin. Y por eso es que llega el tercer momento de la expresión de datos, que es en el momento donde tengo que ponerlo por escrito, presentarlo de una forma ordenada, ¿no? Con las palabras adecuadas, de tal manera que el lector perciba la impresión que yo también he tenido sobre el objeto descrito. Entonces puede ser una secuencia, puede ser una técnica que nosotros podamos aplicar al momento de describir. ¿Qué podemos describir? ¿Qué podemos describir? Personas. ¿Y desde qué punto de vista? Por ejemplo, podemos utilizar una prosopografía. Es decir, solamente fijarnos en rasgos físicos de una persona. ¿No? Acá tenemos una descripción de un personaje de la novela María de Jorge Isaacs. María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de las mujeres de su raza en 2 o 3 veces que, a su pesar, se encontraron de lleno con los míos. Sus labios rojos, ahí está. Esa es una descripción física. Labios rojos, húmedos y graciosamente imperativos. Me mostraron solo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Llevaba, con mis hermanas, la abundante cabellera castaño oscura. Ahí está otra descripción, otro rasgo físico también. Arreglada en 2 trenzas, ¿no? Y en fin, así nos va a decir rasgos que son perceptibles dentro del cuerpo, ¿no? O de la forma en cómo viste aquel personaje. Por otro lado, vamos a tener también etopeya. ¿Y qué es una etopeya? Es justamente describir la personalidad de las personas, ¿no? De los individuos dentro de una obra literaria generalmente. También puedo indicar, por ejemplo, las características morales o psicológicas que puedan tener esta persona, ¿no? Como lo estamos mencionando otra vez en un personaje de la obra María. Acá, por ejemplo, que podríamos resaltar es lo que dice. Era ella tan cristiana y tan llena de fe, ahí estamos diciendo algo de su personalidad, ¿no? Se regocijaba, es decir, se animaba, ¿no? Al encontrar bellezas por ella presentidas en el culto católico. Su alma tomaba de la paleta que yo le ofrecía los más preciosos colores para hermosearlo todo. Y el fuego poético, donde el cielo que hace admirables a los hombres que lo poseen y diviniza a las mujeres que a su pesar lo revelan, daba a su semblante encantos desconocidos para mí hasta entonces en el rostro humano. Los pensamientos del poeta, acogidos en el alma de aquella mujer tan seductora en medio de su presencia, ahí está. Si está diciendo seductora, nos está hablando de características de personalidad, ¿no? En medio de su inocencia, volvían a mí como eco de una armonía lejana y conocida, cuyas notas apagan la distancia y se pierden en la soledad. Decir que es, por ejemplo, buena, mala, decir que es perseverante, responsable, sincera, en fin, son rasgos de una persona desde un punto de vista etopéyico o de etopeya. Por otro lado, también podemos describir a una persona mezclando 2 tipos de rasgos. Si yo mezclo lo físico y mezclo los rasgos de personalidad, estaré armando un retrato, ¿sí?
como lo tenemos en este siguiente ejemplo. El rey tenía el color tostado por los trabajos de la guerra. En este caso se refiere a la piel, ¿no?, del rey. El cabello castaño y largo. Hasta acá estamos observando que son características físicas. La barba afeitada a fuerza del tiempo, las cejas anchas, la cabeza calva, la boca pequeña, los labios colorados, menudos, los dientes y ralos, espaldas anchas, el juicio grave y acertado, la condición suave y cortés y clemente con los que iban a negociar, ¿no? Hasta ahí ya en una parte nos podemos fijar que han habido rasgos de personalidad, ya, ¿no? Entonces marquemos o fijemos hasta qué parte se nos ha mencionado características físicas. Hasta donde dice, por ejemplo, espaldas anchas. Y después dice el juicio grave y acertado. Está hablando de su forma de pensar, ¿no? Su forma de pensar grave, es decir, decisivo, ¿no? Y acertado también. Su condición, dice la condición suave y cortés, es decir, su personalidad era suave y cortés y clemente, que quiere decir que solía perdonar, pues, ¿no? O solía ser más benévolo o bueno cuando iba a negociar con alguien. Fue diestro para las cosas de la guerra, es decir, experto. Eso es una cuestión de personalidad. Tan amigo de los negocios, ¿no? Que parecía con el trabajo descansaba. El cuerpo no con deleites regalados, sino con vestido honesto y comida templada, acostumbrado y a propósito para sufrir los trabajos, ¿no? Miren cómo es que nos han mezclado características primero físicas y luego psicológicas, lo que en conjunto me arma un retrato. Y por este lado tenemos la caricatura. La caricatura es aquella descripción en la cual se exageran rasgos físicos o de personalidad. Exagero, ¿no? Ciertos rasgos. Por ejemplo, a ver, se le acercó una mujer que estuvo hasta entonces parada unos pasos más allá. O más bien, era un ser revestido de una ligera apariencia femenina. En conjunto tenía el aspecto de un cono blanco invertido, ¿no? Imagínense decir que una persona parece un cono blanco invertido, forrado con toda clase de accesorios y colores. Comenzaba, en efecto, con una cabeza desproporcionada, una cara ancha y gruesa rodeada o acribillada por una cabellera multicolor larga, abierta hasta rozar la mitad de los brazos. Y todo este exceso iba agudizándose hacia abajo, hasta dar la impresión de no estar de pie, sino clavado sobre la acera. Tan delgadas eran sus piernas y tan menudos sus zapatos, ¿no? Yo puedo decir, por ejemplo, también se me ocurre una descripción que una persona era tan delgada porque podía pasar por el ojo de una cerradura, por ejemplo, ¿no? Y estoy exagerando porque nadie puede ser tan delgado, por ejemplo. O puedo decir que una persona es tan gorda que no puede pasar por una puerta. También estoy exagerando porque es imposible que pueda haber una persona tan ancha, tan gorda, que no pueda pasar por una simple puerta, ¿no? O digamos que es muy poco común que pueda ocurrir eso. Y para este caso utilizo esas exageraciones. Entonces acá en la caricatura lo que voy a utilizar son figuras literarias de exageración, de comparación, de metáfora, para justamente darle esa deformidad a las características físicas o exagerar los rasgos, ¿no?
Bien, recuerda que esto ha sido un repaso. Luego en la clase de reforzamiento vamos a analizar un poco más sobre algunos textos. Espero que te haya gustado, entonces hasta una próxima clase. Muchas gracias.